que se asoma a la revista digital Práctica Docente. La primera pregunta, como docentes que somos, quisiera que nos hablara un poco de tu alumnado. Si ha evolucionado de la idea que teníamos antiguamente, si no, si hay compromiso. ¿Cómo se siente un docente en la universidad ahora mismo? Bueno, yo llevo 30 años ahora, ¿no?, dando clases, y la verdad es que no noto mucho cambio. Es verdad que dicen que ahora tenemos un alumnado con mucho menos interés. Yo no lo percibo así. Es decir, lo que ocurre es que, claro, en la medida que la universidad está muy masificada, como ocurre también en otros niveles educativos, pues obviamente yo que acabo de examinar y he examinado a 300 alumnos, pues hay un poco de todo. Entonces hay gente muy brillante. La única diferencia significativa es que nuestro alumnado ya es mayoritariamente de mujeres, por lo menos en Derecho. Su presencia es muy fuerte, hasta el punto que yo a veces cuento a los chicos, porque me da la sensación que en determinados momentos desaparecen del aula, o por lo menos su presencia respecto a asistencia, mucho más compromiso con las propias clases y los debates, y en las chicas es muy fuerte, ¿no? Y en Derecho en ese sentido se nota mucho la feminización, en cierto modo, aunque cuando yo ya estudiaba, ya fuimos hace 30 años un alumnado con una presencia femenina muy importante. No éramos el 50%, pero casi. Por eso yo a veces les recuerdo, cuando desvelamos la falta de permeabilidad de las mujeres en las instancias de poder, sí les pongo de manifiesto que es que las mujeres están en la Facultad de Derecho desde hace 30 años y que indudablemente eso ya tenía que haber ido detectándose en la élite y en el liderazgo social, económico, político, etc. Y como profesora, Ana, estos 30 años, ¿cómo ha evolucionado tu motivación? A mí es que me gusta mucho la docencia. Incluso cuando a veces a todos nos pasa en nuestro trabajo, aparecen situaciones complicadas a lo largo de determinados momentos, yo siempre he recompuesto desde el mismo lugar, es decir, he recordado por qué me quedé en la universidad, cuál era la ilusión que yo tenía para estar en la universidad, y pensé que lo más importante para mí era estudiar y tener la capacidad de transmitir todo aquello que logramos descubrir, conocer o comprender, y en ese sentido, si me sigue produciendo la docencia la misma pasión y la misma emoción, afortunadamente no lo he perdido. Vamos a cambiar un poco. Mira, en el artículo 4 de la Ley Integral ya se esbozan unos principios y unos valores que deben de regir en el sistema educativo. ¿Tú crees que responde a la sociedad actual? ¿Crees que asignaturas como educación para la ciudadanía son un derecho, son un deber? En mitad de toda ahora mismo de toda esa polémica, ¿no? ¿Cuál es tu luz? Es decir, ¿dónde pones tu foco un poco? A mí lo que me produce es una enorme tristeza percibir que en un país que hemos avanzado tanto en estos últimos años suscite miedo la educación para la ciudadanía. Y sobre todo porque me parece que si queremos avanzar en la construcción y en la profundización de un sistema democrático, formar a todos los niveles del sistema educativo en el conocimiento de los principios y los valores de la justicia constitucional, que son en definitiva los grandes ejes de nuestra forma de vida y de nuestra convivencia, a mí es que me parece imprescindible. Es decir, yo lo que me extraña es que antes no hayamos introducido una asignatura como esa, donde la gente aprenda desde sus etapas más iniciales cuáles son sus derechos, cuál es la naturaleza de esos derechos, también cuáles son sus deberes y sus obligaciones, y en definitiva cuál es el marco de convivencia en el que nos hemos dado a través de la Constitución. Me parece que es indispensable la formación de la autonomía y de la subjetividad de cualquier ser humano, y me parece imprescindible para el ejercicio de la ciudadanía. ¿Y por qué crees tú que hay personas o instituciones que posiblemente estén interesadas en hacernos temerosos, no solo ante esa educación, sino ante Yo creo que
realmente no puedo entender. Es decir, las personas demócratas que están por la justicia constitucional y saben que en una constitución lo más importante es el catálogo de derechos que se conceden a los individuos que forman parte de esa comunidad y que además todos los derechos hay que aprender no solamente a que la ley los conceda, sino que los individuos tienen que ser conscientes de cuáles son esos derechos y aprendan a demandarlos cuando no les son respetados, a exigirlos y a ejercitarlos. Es decir, yo creo que a veces a la gente que no es del mundo del derecho se le olvida que no basta con que le concedamos a las personas derechos si esas personas no tienen conciencia de que los poseen, porque entonces no los ejercerán ni los demandarán. En ese sentido, la asignatura de la ciudadanía, además de insertada en el marco de la ley integral, es fundamental por una razón, porque la ley integral enlaza y recoge toda la evolución que en la agenda internacional hemos venido realizando respecto a la resignificación que se ha realizado en torno al principio de igualdad, que me parece verdaderamente trascendente. Es decir, se ha conectado el principio de igualdad a la violencia de género, se ha ampliado el concepto de discriminación y eso indudablemente da un paso adelante en mucho, no ya solo en la posesión o garantía de ciertos derechos, sino también en su ejercicio, porque pone de manifiesto que a veces en sociedades democráticas igualitarias persisten estructuras o instituciones que dificultan o obstaculizan y generan discriminación y opresión sobre las personas. Y uno de los rasgos en los que se manifiesta esas situaciones de opresión es precisamente a través del padecimiento de violencia de esos grupos oprimidos, o de esos, a veces son grupos sociales, a veces son minorías, en el caso de las mujeres el 50% de la ciudadanía. ¿Tú crees que el profesorado ha descubierto la importancia que tiene la ley integral, es decir, y la responsabilidad que quizás tenemos con esa ley con nuestro alumnado? Yo creo que una de las tragedias que tiene la ley integral es precisamente la falta de aplicación que está teniendo en todo lo que afecta al sistema educativo. Y en ese sentido, en la parte que a mí me toca, tengo que denunciar el desinterés absoluto de las facultades de Derecho y de las universidades, sobre todo porque son la universidad como el eje de todo el conocimiento y de la investigación, que tendría que estar proporcionando materiales didácticos, creando debates, formando al profesorado de distintos niveles, poniendo en marcha programas de información, divulgación, etcétera. Se ha centrado solo en los aspectos penales, la tutela judicial, y ha abandonado los aspectos más importantes, que son en definitiva los que le dan a la ley integral su carácter de integral. Es decir, actúa el derecho penal justo cuando fallan todos los mecanismos de protección. Y por eso la ley integral obliga y centra, precisamente con el objetivo de erradicar violencia, de poder detectar adecuadamente el problema, está utilizando a todos los sectores sociales implicados y además yo creo que está poniendo o está señalando que erradicar la violencia de género y erradicar la violencia contra las mujeres no es solo responsabilidad del Estado, que lo es, no es solo responsabilidad de los poderes públicos también, sino que es responsabilidad también de toda la ciudadanía. Y en ese sentido hay un compromiso de lucha, en ese sentido por erradicar y detectar violencia del sistema sanitario, del sistema educativo, de los medios de comunicación, de la publicidad, porque todo eso son instancias esenciales en la socialización.